Halogenuros de alquilo. ¿Qué son los halogenuros de alquilo? Los haluros de alquilo son derivados hidrocarbonatados en el que uno o más enlaces carbono-hidrógeno han sido sustituidos por enlaces carbono-X, en donde X es igual a flúor, cloro, bromo, yodo. El enlace carbono-halógeno es el resultado del solapamiento de un orbital sp3 del carbono con un orbital híbrido del halógeno. El híbrido correspondiente al orbital del halógeno tiene principalmente carácter P y una pequeña proporción de carácter S. Propiedades físicas y químicas de los halogenuros de alquilo. 1. Generalmente son líquidos incoloros cuyo punto de ebullición aumenta conforme se añaden más carbonos a la cadena. 2. Son insolubles en agua, pero pueden disolverse en solventes no polares. 3. Se alteran por acción directa de la luz. 4. Participan en reacciones que permiten obtener con cierta facilidad otros compuestos orgánicos importantes. 5. Por hidrólisis producen alcoholes. 6. Al ser sometidos a procesos de hidrogenación se obtienen hidrocarburos saturados. 7. Posiblemente el halógeno de alquilo más importante para la industria sea el cloruro de metilo, ya que sirve como gas refrigerante y como anestésico en medicina. ¿Cómo podemos obtener un halogenuro de alquilo? Existen distintas reacciones por las cuales se puede obtener este. Una de ellas es a partir de alquenos por adición de ácido bromhídrico y ácido clorhídrico. A continuación será explicada esta reacción. Tenemos este alqueno llamado buteno más ácido bromhídrico. Estos reaccionan rompiendo el doble enlace que hay entre carbono-carbono. Y es aquí donde entra la regla de Markovnikov, que dice que el hidrógeno se va donde hay más hidrógenos y el halógeno al carbono que tiene menos hidrógenos, pero siendo el más cercano al doble enlace que se rompió. Y es así como nos da de resultado el 2-bromobutano. Tenemos otras reacciones para obtener haluros de alquilo, por ejemplo, a partir de alquenos por bromación alílica, a partir de alcoholes, a partir de ácidos carboxílicos y por halogenación de alcanos. Refrigerantes. Un refrigerante es un compuesto usado en un ciclo térmico que sufre un cambio de fase de gas a líquido y al revés. Para la fabricación de refrigerantes se requiere de clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos, también conocidos como freones, son halogenuros de alquilo. El freón 12 fue de los primeros en utilizarse como gas refrigerante. Sin embargo, su efecto nocivo sobre la capa de ozono ha provocado que sean reemplazados por los hidrofluorocarbonos, como el freón 22, ya que son más reactivos que los clorofluorocarbonos y se destruyen antes de llegar a la capa de ozono. Los principales usos de los refrigerantes son en frigoríficos, congeladores y aires acondicionados. Los clorofluorocarbonos son derivados de los hidrocarburos saturados, obtenidos mediante la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor o cloro principalmente. Los primeros clorofluorocarbonos aparecieron en la década de 1930 y dadas sus características seguros, baja toxicidad, estables, de fácil manejo y baratos, sustituyeron a los peligrosos amoníaco, cloruro de metilo o dióxido de azufre que se habían utilizado hasta aquel momento como refrigerante. Sin embargo, las evidencias de su acción perjudicial sobre la capa de ozono hicieron que el uso de clorofluorocarbonos como refrigerantes en nuevas instalaciones esté prohibido desde mediados de la década de 1990. Daño a la capa de ozono. Sus múltiples aplicaciones, su volatilidad y su estabilidad química provocan su acumulación en la atmósfera, donde su presencia es causante de la destrucción de la capa de ozono. Esto debido a que con el paso del tiempo alcanza la estratosfera, donde se disocian por acción de la radiación ultravioleta, liberando el cloro y dando comienzo al proceso de destrucción de la capa de ozono. 1. Freón 12. El diclorodifluorometano es un gas incoloro y un halometano de clorofluorocarbono. Es soluble en muchos disolventes orgánicos. Este se puede preparar haciendo reaccionar tetracloruro de carbono con fluoruro de hidrógeno en presencia de una cantidad catalítica de pentacloruro de antimonio.
En dicha reacción también puede producirse triclorofluorometano, clorotrifluorometano y tetrafluorometano, ya que tratándose de una reacción de halogenación puede dar resultados diversos. Su fabricación se prohibió en los países desarrollados en 1996 y en los países en desarrollo en 2010, debido a sus preocupaciones sobre su impacto perjudicial para la capa de ozono. Su único uso permitido es como retardante de fuego en submarinos y aviones. Un dato muy resaltante para el freón 12 es que posee un olor muy similar al éter. 2. Freón 22 o clorodifluorometano. Es un gas incoloro comúnmente utilizado para los equipos de refrigeración. En un principio fue utilizado por su bajo punto de fusión de menos 157 grados centígrados. El R22 era hasta hace poco el gas refrigerante más utilizado en el sector del aire acondicionado, tanto para instalaciones de tipo industrial como domésticas. Aunque está prohibida su distribución por ser altamente perjudicial para la capa de ozono, actualmente ha sido sustituido por el R407C o más modernamente conocido como el R410A. El gas R410A. Se trata de una mezcla casi azeotrópica de dos gases hidrofluorocarbonados, difluorometano llamado R32 y pentafluoroetano llamado R125. Actualmente, esta mezcla es la más utilizada en el sector industrial, pues se piensa que es la menos perjudicial para la capa de ozono. Insecticidas. Compuestos químicos utilizados para matar insectos. Los insecticidas pueden hacer acción sobre uno o diferentes de los estados de desarrollo del artrópodo y se pueden considerar ovicidas, larvicidas y adulticidas, respectivamente se eliminan los huevos, la larva o el adulto. La forma más habitual del funcionamiento es mediante la inhibición de enzimas vitales. Son algunos de los insecticidas más importantes. Empecemos por el más conocido, el diclorodifenil tricloroetano, o más conocido como DDT. El DDT es un compuesto incoloro, soluble en las grasas y en disolventes orgánicos y prácticamente insoluble en agua. Su peso molecular es de 354 gramos sobre mol. Fue un insecticida usado en el control de la malaria, fiebre amarilla, tifus y muchas otras infecciones causadas por insectos vectores, debido a que se acumulaban en las cadenas tróficas y ante el peligro de contaminación de los alimentos, se prohibió su uso. Ahora veremos con más detenimiento la reacción de síntesis del DDT. Como se observa, el tricloroacetaldehído se protona en medio ácido y posteriormente se adiciona el clorobenceno en la posición opuesta al cloro, posición para. Después se produce una eliminación de un protón para eliminar la carga positiva del anillo benceno y volver a formar el doble enlace. A continuación el compuesto se desprende de una molécula de agua formándose otro carbocatión. A este se le adiciona otra molécula de clorobenceno. Como paso final se vuelve a eliminar otro protón del anillo bencénico para recuperar el doble enlace, quedando ya como compuesto final el DDT. El lindano es un hexaclorociclohexano, es decir, un anillo de 6 átomos de carbono, cada uno de ellos soportando un átomo de cloro y otro de hidrógeno. Lindano, también conocido como gamma-hexaclorociclohexano, es un halogenuro de alquilo con fórmula molecular C6H6Cl6. También se conoce comercialmente con el nombre de lindano. Tiene actividad de insecticida prohibido en todas sus formulaciones y usos por ser dañino para la salud humana y el ambiente, pero tan solo presenta niveles notables de tal actividad el isómero gamma-hexaclorociclohexano. Es un insecticida organoclorado que es moderadamente tóxico y puede ser peligroso para los humanos si se manipula incorrectamente o sin precaución. Es bastante persistente en el ambiente. La exposición al lindano y al DDT duplican el riesgo de contraer Parkinson. Bromuro de metilo, su fórmula es CH3-bromo. Su peso molecular es de 94.95 gramos mol. Se encuentra en estado líquido o gaseoso. Su punto de fusión es menos 93.66 grados centígrados y mientras su punto de ebullición es de 3.56 grados centígrados. Este es un gas incoloro con un suave aroma a cloroformo inflamable.
Se produce naturalmente en el océano por algas y algas laminariales, también por plantas terrestres. Industrialmente se hace reaccionando metanol con ácido bromhídrico. Se utiliza para desinfectar y esterilizar suelos, fumigar cereales, proteger mercadería almacenada, desinfectar depósitos, molinos. Aunque el bromometano es peligroso de usar, es considerablemente más seguro y más efectivo que los otros. Les explicaré el mecanismo de reacción de bromuro de metilo. Primero tenemos los reactivos, que es el metanol más ácido bromhídrico, y tenemos los productos, que sería bromuro de metilo más una molécula de agua. Debajo tenemos el esquema de forma desarrollada para que se nos haga un poco más fácil ver el mecanismo de reacción. En este caso sería un mecanismo de sustitución simple. En el siguiente paso tenemos lo que sería una propagación, donde vemos por dónde va a ser atacados los electrones libres que tiene cada uno, como lo es el metanol más el ácido bromhídrico. Se romperá el enlace que tiene el OH y este se irá con el hidrógeno del ácido bromhídrico. Ahí se da el punto donde entra la sustitución simple, cambiando el grupo OH por el bromo. Después tenemos el último paso, donde tenemos los productos terminados, donde cada uno está cumpliendo con la regla del octeto, y vemos que ya tenemos bromuro de metilo más una molécula liberada de agua. Después tenemos el cloroformo, es un triclorometano. Obtención. Su obtención es por cloración como derivado del metano o del alcohol etílico. En la industria farmacéutica, utilizando hierro y ácido sobre el tetracloruro de carbono. Sus características a temperatura ambiente es que es un líquido volátil, no inflamable e incoloro, pero tiene un olor penetrante, dulzón y un poco cítrico. Se descompone lentamente por acción combinada del oxígeno y la luz solar, transformándose en fosgeno y cloruro de hidrógeno. En esta parte está la ecuación, donde tenemos los reactivos y sus productos. Y seguimos. Anestésicos. Son fármacos que a concentraciones suficientes evitan temporalmente la sensibilidad en el lugar del cuerpo de su administración. Su efecto impide de forma transitoria y perceptible la conducción del impulso eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo localizadas. Por tanto, también se bloquea la función motora. Existen dos tipos de anestésicos más utilizados. Uno de los anestésicos más seguros es el derivado halogenado, al que se le conoce con el nombre de halotano. 2. El cloruro de etilo con frecuencia se utiliza como anestésico local en intervenciones más sencillas, ya que cuando se rocía sobre la piel se evapora, lo que hace que el área sobre la que se ha aplicado se enfríe y se produzca un efecto anestésico. 1. Halotano, o más correctamente 2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoretano. El halotano es un vapor para inhalación usado en la anestesia general. No tiene color y posee un aroma agradable, pero es inestable bajo la luz. Por ello es que para su conservación se guarda en recipientes de tono oscuro. Y seguimos. Anestésicos. Son fármacos que a concentraciones suficientes evitan temporalmente la sensibilidad en el lugar del cuerpo de su administración. Su efecto impide de forma transitoria y perceptible la conducción del impulso eléctrico por las membranas de los nervios y el músculo localizadas. Por tanto, también se bloquea la función motora. Otro de los anestésicos más utilizados es el cloroetano, el cual es un gas incoloro e inflamable, o un líquido refrigerado con un olor ligeramente dulce. El cloroetano es producido mediante la hidrocloración de etileno. En el pasado era producido a partir de etanol y ácido clorhídrico, o de etano y cloro, pero estos métodos resultaron bastante caros. Hoy en día, el cloroetano se genera como un subproducto en la producción de policloruro de vinilo. El cloroetano es suministrado como un líquido en una botella de spray, propulsado por su propia presión de vapor, actuando así como una leve anestesia tópica por su efecto enfriante, cuando se aplica sobre la piel.